Es muy bueno estar en familia, adorando, disfrutando a nuestro Dios en familia. Busca por favor Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. En estos días estamos aprendiendo a amar como Jesús. Estamos aprendiendo cómo amar como Jesús. Cuando nosotros hablamos acerca del amor de Dios, hay un concepto y no es un concepto malo, pero no es un concepto completo, que pensamos que todo va a convertirse en algo dulce y algo muy suave y todo eso. Pero cuando nosotros empezamos a investigar qué es el amor de Dios y cómo nosotros debemos estar caminando con este amor, que el concepto empieza a cambiar. Como yo estaba diciendo el otro día, es más fácil evangelizar que caminar en el amor de Dios, porque hay desafíos en cada momento en el que tenemos que ejercitar el amor de Dios. En estos días he estado estudiando cómo amar como Jesús. Y hermanos, lo que necesitamos entender acerca de amar como Dios, como Jesús, es que cada vez que usted aplica este amor, cada vez que usted extiende este amor, cada vez que usted administra este amor, suelta el poder de Dios. Cada vez, hermano, que aplica, extiende, administra, camina, este amor suelta el poder de Dios. Suelta el entorno del reino de Dios. Suelta el orden divino y presencia. No, cada uno de nosotros vamos a encontrarnos en una situación y en una posición en la que tendremos que decidir si vamos a amar como Jesús o vamos a amar carnalmente. Cuando nosotros amamos como Jesús a nuestro prójimo, soltamos el poder de Dios. Soltamos el dominio del reino de Dios. Soltamos la presencia de Dios. Nosotros somos hechos por eso. Nosotros somos creados en Cristo por eso. Posiblemente la persona que esté recibiendo este amor divino no va a entender. Pero lo más importante es que tú y yo caminamos en este tipo de mover espiritual. Este es lo que nos hace personas del Espíritu. Esta es una forma digna en la que usted puede contribuir más de Dios a esta vida. Entonces hay mucho que hacer como cristianos. Pero cuando nosotros empezamos a ejercitar el amor de Dios en una situación, sale de su boca, sale de su corazón el dominio del reino de Dios. Sale de su corazón la presencia de Dios. Sale de su corazón el orden de Dios. Y de ahí puede seguir viviendo su vida. Cada vez que usted administra el amor de Dios, eso es muy interesante. Cada vez que usted administra el amor de Dios, Dios mismo se derrama a donde su amor se extiende. Entonces, después de ministrar el amor de Dios, usted deja el entorno, la presencia de Dios sobre el asunto, sobre la persona.
Es interesante porque Dios mismo se derrama donde su amor se extiende. ¿Alguna vez ha ejercitado el amor carnal? Y cuando termina, hay un ambiente feo. Hay un ambiente feo. Hay un nube de algo oscuro. Acaba de discutir algo con alguien, sacando su ira, sacando el animal que está en nuestra carne. Y cuando termina el asunto, hay un yak. ¿Pueden ver la diferencia? O alguna vez ha entrado en la casa de alguien o en el cuarto de alguien o en una oficina donde había un gran discurso, un gran pelea, y entra y de repente está sintiendo una opresión. ¿Qué es eso? Manifestación de demonios, carnalidad que la gente dejó en este lugar. Entonces, definitivamente, cuando nosotros caminamos en el amor de Dios, dejamos ¿qué? El amor, la paz, el dominio del reino de Dios. Cuando nosotros luchamos carnalmente, dejamos algo feo, pesado. Y nadie sale bien. Nadie sale en victoria, porque los dos han pecado sacando el animal, lo diabólico. Cada vez que usted administra o aplica el amor de Dios, inyecta el dominio del reino de Dios en cada oportunidad que tenga. Derrota, hermano, las obras del diablo. Derrota las obras del diablo. Y también vence en este momento los impulsos naturales de responder a una situación carnalmente. ¿Pueden entender la importancia de caminar en el amor de Dios? En esta lección vamos a aprender que el amor de Dios se extiende en la forma. En esta lección, ahora estoy entrando en la lección. En esta lección vamos a aprender que el amor de Dios se extiende en la forma de prestación a su familia. En este momento no estamos leyendo primero el primer libro de Corintios capítulo 13. Ahora estamos hablando cómo Dios se extiende en este amor. El amor de Dios se extiende en la forma de prestar atención a su familia, a su cónyuge, a sus hijos, nietos, bajo toda circunstancia. Bajo toda circunstancia. ¿Qué es eso? Indica que cuando está cansado, que cuando está enfermo, que cuando está ocupado, el amor de Dios empieza a prestar atención, o puede y debe prestar atención a su familia, su esposo, esposa, hijos, nietos. Yo sé, la carne, cuando está enferma, no quiere extender el amor de Dios. O cuando estamos ocupados. Estoy ocupado. Esto no es bíblico. Vamos a aprender que el amor de Dios se extiende en la forma de prestar atención a su familia, a su esposo, nietos, bajo toda circunstancia. Cuando está descansando. Y hay una necesidad. Ojalá que la persona que necesita algo va a respetar su descanso. Pero si no es así, la persona que camina en el amor de Dios va a levantarse de su siesta, va a dejar sus videojuegos y va a atender a la necesidad de sus hijos, de sus nietos. Porque el amor de Dios da. El amor de Dios dice que su vida es más importante que mi descanso, es más importante de mi plato de comida que en este momento es caliente. Y en eso nosotros ponemos la importancia en nuestro prójimo. Este es el amor de Dios.
El amor natural es egoísta, diciendo, estoy comiendo. Vamos a practicar, vamos a entender que necesitamos respetar lo que la persona está haciendo. Pero ¿sabe qué? Estamos, por ejemplo, estamos enseñando a nuestro nieto cómo respetarnos. Pero ¿sabe qué? Cuando él necesita algo, yo pongo mi plato de comida en la mesa y yo atiendo a su necesidad. Un día él va a aprender que papi o el abuelo necesita comer. Pero ¿sabe qué? Yo veo la vida más importante de él que un plato de comida que yo puedo poner en la microondas después. ¿Seguro? El amor de Dios se extiende en la forma de cuidar a su familia. El amor de Dios se extiende en la forma de proveer para su familia. También bajo toda circunstancia. Cuando está cansado, enfermo, ocupado, cuando está descansando. La prueba de esta lección se encuentra en Juan capítulo 19. Si ustedes pueden ser tan amables para buscar conmigo. Juan capítulo 19 y vamos a leer versículos 25 a 27. En este pasaje vamos a ver estas tres características: prestar atención a su familia, cuidar a su familia y proveer para su familia. En capítulo 19 encontramos a Jesús clavado a la cruz. ¿Haciendo qué? Salvando al mundo de sus pecados. Yo creo que en este momento Jesús era un hombre muy ocupado, encima de otras cuestiones. Versículo 25. Estaban juntos a la cruz de Jesús. ¿Quién? Su madre. Estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, otras palabras, la tía de Jesús, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Versículo 26. ¿Dónde está Jesús? En la cruz. ¿Haciendo qué? Salvando al mundo de sus pecados. Sufriendo en una manera que nadie nunca va a entender. Cuando vio Jesús, ¿a quién? A su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo ¿a quién? A su madre, mujer, he ahí tu hijo. No, él no está hablando de sí mismo, él está hablando de su discípulo Juan. Madre, ahí tu hijo. Después dijo al discípulo Juan, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió, ¿dónde? En su casa. Este es muy interesante, porque muchas veces nosotros estudiamos los comentarios o los dichos que Jesús hizo en la cruz. Yo creo que ese es el tercero. En Juan capítulo 19, vemos a Jesús clavado a la cruz. Hasta el versículo 25, Jesús no ha dormido por aproximadamente 60 horas. No ha dormido por aproximadamente 60 horas. Hermanos, es mucho tiempo sin descansar. ¿Sí o no? Está agotado, está quebrantado en cada sentido posible. No tenemos la menor idea. Tenía una corona de espinos en su cabeza. Su cuerpo está inmolado. Y aún así, Jesús está prestando atención a su mamá. En medio de la multitud, Jesús se conectó con la mujer que era su mamá en medio de la multitud. Jesús está cuidándola durante uno de los peores días de su vida y está proveyéndola consuelo, seguridad, dirección y esperanza. ¿Dónde estaba Jesús? Colgado en la cruz, salvando al mundo.
de sus pecados. Su sangre saliendo de su cuerpo, recibiendo todas las enfermedades que hay, enfermándose bajo nuestras enfermedades, empezando a recibir el castigo y la ira de Dios por nuestros pecados. Y Jesús tomó el tiempo para buscar a su mamá, sabiendo que su mamá iba a estar allí, sabiendo que su mamá iba a estar allí. Como sus hijos, esperen que usted y yo lleguemos a nuestro partido de fútbol, o un concierto, o una actividad en el colegio. Jesús estaba con la seguridad que su mamá iba a estar ahí. Como sus hijos, creen que ustedes como papás van a estar en sus actividades. Gracias. Estamos conectando con el asunto. En la más extrema circunstancia, Jesús reconoce la presencia de su mamá. Jesús toma el tiempo para amarla, enfocarse en su necesidad emocional. Es una cosa cuando un padre muere, es otra cosa totalmente fuera de nuestra comprensión cuando uno de sus hijos muere. Tenemos que entender que durante este tiempo no hay mención de José. Se dice que José ha muerto. Ella era viuda. Jesús tenía medio hermanos, ustedes saben eso. Pero el problema con los medio hermanos como Jacobo, como Juan, no eran seguidores de Cristo hasta después de la resurrección. Entonces, en la mente de Jesús, dejar uno de sus medio hermanos para cuidar a su mamá no era la cosa más deseable para él. Y por esa razón Jesús puso a su mamá con su discípulo Juan. Hace años, cuando mis bebés eran chiquitos, mi esposa y yo tomamos el tiempo para buscar un guardián o alguien para cuidar a mis hijos por si acaso algo fuera a pasar con mi esposa y yo. Tengo bebés. Y si algo pasa con mi esposa y yo, ¿con quién podemos dejar a nuestros bebés? Y nosotros empezamos a investigar parientes, hermanos, hermanas. ¿Esta hermana no es cristiana? No. ¿Este hermano toma? No. ¿Esta persona está enojada con Dios? Entonces no. ¿Y sabe qué? Nosotros empezamos a eliminar personas por personas por personas, y fue muy difícil encontrar a alguien de nuestra confianza con quien podíamos dejar a nuestros bebés. Nosotros encontramos a un amigo fuera de la familia, nadie de sangre, un amigo, y ahí hablamos con él. Nos dio paz. Y nosotros no nos preocupamos por lastimar los corazones de nuestra familia, porque no merecían cuidar a mis bebés. Jesús toma el tiempo en esta situación para amar a su mamá, enfocarse en ella, enfocarse en su necesidad emocional, hablarle y también quitar sus inseguridades. Regresando al versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer,
He ahí tu hijo. No es hijo de sangre, sino que hijo espiritual. He ahí tu hijo, tu espiritual. Hablando de Juan, su discípulo. Mamá, él va a cuidarte. Versículo 27, después dijo al discípulo, he ahí, Juan, tu mamá. Ella es mi mamá, pero ahora va a ser tu mamá. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió, ¿dónde? En su casa. Mientras Jesús estaba salvando al mundo de sus pecados, tomó el tiempo para estar con su mamá. Tomó el tiempo para cuidarla. Tomó el tiempo para proveerle una dirección. Este es el amor de Dios. Estas son características que el amor de Dios hace por otros, sin importar qué tan cansado que usted esté. Sin importar qué tan ocupado que usted esté. Sin importar qué tan afligido que usted esté. Hermano, hermana, tiene que dejar un espacio en su corazón para cuando su niño te necesite. O cuando su esposa quiere tener una plática de 3 minutos. O cuando su nieto quiere jugar con una pelota. La última cosa que quiere recordar en una relación, por si acaso la persona sale de este mundo, es que le dio 5 minutos de su tiempo. Qué tremendo un mensaje acerca del amor de Dios. ¿Quién ha imaginado que podemos tocar ese tipo de tema? Pero este es como se mueve el amor de Dios. Sin importar qué tan cansado o ocupado o afligido. ¿Sabe que cuando usted presta atención a alguien, está honrándole? Está honrándole. Cuando usted conecta sus ojos con alguien que está honrando a esta persona. Tal vez la gente no entiende eso, pero la gente que lo pone en práctica entiende. Estoy dándote mi tiempo en un saludo. Tal vez no es importante para ti o para la persona, es importante para Dios, es importante para usted. Porque es un saludo de amor, es un saludo que sale del corazón de Dios, es un saludo diciendo que usted es importante. Que papi, tú eres importante. Que mami, tú eres... Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches, hermano. Cosas sencillas que cuando se realiza en el contexto de manifestar el amor de Dios, suelta el dominio del reino de Dios. Suelta. Es como si fuera Dios. No estuviera Dios hablando. ¿Sabe que cuando usted presta atención a alguien, está sembrando su amor y tiempo en ella? Que está comunicándole que su vida es importante, hasta el punto de que yo voy a darte mi tiempo, yo voy a poner mi plato de comida en la mesa para atenderle. Por supuesto, tenemos que aprender cómo respetar. Dar regalos como un sustituto de su tiempo no es lo mismo. ¿Cuántos papás, cuántos abuelos compran el amor de sus hijos, de sus nietos? Aquí es otra cosa. ¿Puede tener 5 minutos de mi tiempo? No, lo siento, no tengo tiempo, pero hier es un regalo.
no es lo mismo. No es lo mismo. No hay nada más precioso que su tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que gasta el tiempo, lo regresa. Tiempo es la cosa más valiosa. Son cosas que tenemos que entender acerca del amor de Dios. Dar regalos como un sustituto de su interés, de su preocupación y cuidado no es lo mismo. Vivir, hermanos, en la misma casa nunca puede sustituir. Darle su tiempo, interés personal o atención, nunca, nunca. Vivimos en la misma casa, nos levantamos, comemos, hablamos, pero ¿dónde nos encontramos? Los momentos de calidad, de calidad. Me imagino que ustedes han visto o pueden imaginar un papá. Ya es 8 de la noche, ya ha comido, está leyendo la prensa y su niño o niña viene. Papi, papi, ¿puedo hablar contigo? Y de repente el niño, papi, se le puede identificarse con eso, porque es como nosotros vivimos, ¿sí o no? Su es vacío. Pero cuando deja el periódico, la prensa, sí, mi amor, sí, mi hombrecito, ¿qué necesitas? Ahí hacemos la conexión. Yo puedo recordar un abuelo mío. Siempre él me puso en sus piernas y siempre él empezó a masticar mi oreja. Él empezó a masticar con sus labios eso. Y siempre me molestó, pero fue su manera de demostrarme su amor. Pero ¿sabe qué? Yo recuerdo que él tomó el tiempo para hablar conmigo en sus piernas. El amor de Dios, hermanos, provee. El amor de Dios provee a sus papás. El amor de Dios provee a su esposa, a sus hijos, nietos. Si hay uno es viudo o viuda, el amor de Dios provee a esta gente cuidado, atención personal, escuchar, protección y en el área emocional, espiritual y material. Eso es lo que provee el amor de Dios. Y algo muy especial, y lo que podemos aprender de Dios, es que Dios siempre tiene tiempo para usted. Dios siempre tiene tiempo para... Yo creo que Dios es un Dios muy ocupado. Él está manejando el universo. Y el momento que su hijo dice, papi Dios, él, ¿qué necesita? Dios siempre tiene tiempo para usted. Todo el tiempo que necesita. Dios está disponible a escucharle. Dios siempre le busca en medio de las multitudes. Siempre. ¿Cuántos de ustedes han asistido a un concierto o un partido de fútbol? Y la primera cosa que el papá hace, la primera cosa que la abuela hace es, ¿dónde está mi nieto? ¿Sí o no? Sí, Dios hace la misma cosa con nosotros. ¿Dónde está David? ¿Dónde está Cristian? ¿Dónde está Mario? Es como Dios es. Dios nunca está tan ocupado que no puede prestar atención a su necesidad. Nunca. Dios nunca está ocupado que no puede prestar atención a su dolor o inseguridad. Dios nunca va a dejarle sin un plan o una dirección. Jamás. Dios nunca aparenta o finge que está escuchándole. Nunca. ¿Qué dices? ¿Qué? Por el hecho de que Dios es amor.
Él sabe cómo proveer para los suyos y mayormente para los de su casa. Él es amor. Él sabe cómo ser un buen padre y tenemos que aprender de Él para cumplir este mandamiento familiar en nuestra vida. En conclusión, como padres y madres, hijos, nietos de alguien en este mundo, la Biblia nos enseña que ejercitar el amor de Dios a nuestra familia en todas sus facetas es como debemos vivir, es como debemos funcionar. Yo encontré una instrucción de parte de Dios aquí en 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice algunas cosas muy interesantes acerca de esta lección y nos demuestra que Jesús amaba a su mamá más que sí mismo, más que su mismo. Y eso no tiene que ver diciendo que él es hijo de mami. No estamos hablando de eso. Hay una gran diferencia. O un hijo de papi. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, Dios dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, he negado la fe, hermanos, y es peor que un incrédulo. En contexto, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, está escrito, es muy interesante, en contexto. Estamos leyendo 1 Timoteo capítulo 5 en contexto. Está escrito a los hijos que tienen a un papá o a una mamá que es viuda, en contexto, y cómo deben proveerles. Pero la instrucción no está limitada a solo ellos, sino que para los de su casa. La palabra proveer no solo habla de las cosas monetarias. La palabra aquí en capítulo 5, versículo 8, no solo habla de las cosas monetarias para los suyos o para los de su casa, sino de prestarles atención, pasar tiempo de calidad con ellos, jugar con sus pequeños, instruir a sus hijos. Todo eso es provisión. Escucharles, orar por ellos y ministrarles espiritualmente cuando sea necesario. Es muy necesario que papás aprendan cómo ministrar a sus hijos, a sus nietos, hijos a su mamá, hijos a su papá. Nunca debe tener vergüenza de poner su mano sobre su mamá, su papá, su abuelo, su nieto, su hijo, y lo bendice. O si es necesario, atar el espíritu de rebelión, el espíritu de desconformidad, porque a veces tenemos hijos y hijas que nos encontramos fuera de control. Papi, mami, ponga su mano sobre ellos y echa fuera el demonio. Es lo que Jesús haría. La Biblia dice, capítulo 5, versículo 8, si alguno puede estar hablando acerca de sus padres, acerca de los padres o los hijos, que si alguno no provee tiempo, instrucción, oración, ministración, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Esa opinión de Dios debe tener significado para todos. Los que escuchen esta lección y esa opinión debe inspirarnos para aumentar nuestro desempeño de cómo debemos ejercitar el amor de Dios. Porque todavía todos faltamos
cómo amar como Jesús. Amén. Podemos aprender. Podemos pedirle a Dios, Dios, ¿qué hay en mi vida que yo necesito cambiar? O empezar o iniciar. Amén. Nosotros estamos aprendiendo. Por esta razón Dios ha puesto mensajes de cómo amar como Jesús en este lugar. Porque nosotros vamos a ser o llegar a ser padres, madres, hijos, nietos sobrenaturales. Un papá nunca debe tener vergüenza de orar por su familiar. Pero el pretexto es, el profeta no está bienvenido en su propia casa. Es el pretexto. ¿Sabe qué? A veces el pastor no va a venir a su casa para orar para alguien de su familia. Entonces, como papá, mamá, abuelo, abuela, ministra a su gente. Cierren sus ojos. Yo quiero amar a mi familia como Jesús amaba a su mamá. Y realmente tenemos que incluir en nuestra familia la familia de Dios. Porque la familia de Dios es parte de nuestra familia en Cristo.